sí es realmente asombroso a qué nivel el sistema de creación de significados y de administración de la realidad castiga a toda la gente que está resistiendo la invasión musulmana en Europa. A todos los etiquetan de extrema derecha independientemente de qué posición tengan. Entonces, obviamente va a haber algunos que sí son de extrema derecha. Yo no estoy diciendo que la extrema derecha haya dejado de existir, existe, pero lo que están haciendo desde hace mucho tiempo ya es que a cualquier político que ose resistir la invasión musulmana de Europa, porque es una invasión, porque es gente que no se quiere asimilar, la mayoría, y en las mezquitas europeas fueron construidas con dinero de los estados yihadistas, de Qatar, de Emiratos, de Turquía, de Kuwait, de ahí viene el dinero, inclusive algunas de Irán. Eh, y entonces, bueno, pues naturalmente que si de ahí viene el dinero, pues las prédicas de los clérigos en las mezquitas, pues son muy violentas. Están predicando la destrucción de Europa, de la civilización occidental, el asesinato de infieles. Todo eso lo están predicando en las mezquitas europeas. Esto está muy bien documentado. Entonces, a mí me parece realmente sospechoso y escandaloso el comportamiento de los medios y de las universidades que corren a etiquetar siempre a cualquier político que se queja de las políticas de inmigración europeas y que se queja de la pasividad, la docilidad, inclusive el abajamiento de los gobernantes europeos ante los musulmanes. A esos los etiquetan siempre de extrema derecha y la verdad sí da la impresión de un esfuerzo muy bien coordinado para desprestigiar a cualquier político, cualquier movimiento que quiera defender a los europeos del Islam. No, me encanta, me acabas de aclarar un punto, porque justo mientras estabas explicando esto de la información de Marie Le Pen, a mí mi segunda pregunta o mi segundo aprendizaje que me quedaba es ¿por qué tanto ataque a la derecha, no? Y por qué es esto que lo vemos con Marie Le Pen y también con algunos otros personajes que muy fácil los etiquetan y es extrema derecha, ¿no? Como para desprestigiarlos casi desde que los presento. Y es algo que no lo vemos, al menos no al mismo nivel con la izquierda, ¿no? O No, sea, si a uno, los progresistas, todos son de extrema izquierda y nunca los describen así. es muy fácil, esto es algo que podemos usar Wikipedia como una referencia, ¿no? Si uno busca a Marie Le Pen en Wikipedia, en el primer párrafo, en la descripción de quién es, va a decir que es de extrema derecha. Y uno, por otro lado, puede buscar a alguien como Alejandra Ocasio-Cortez o Bernie Sanders, que bajo nuestra lógica de occidental moderna capitalista, pues básicamente son socialistas, que pues, si ellos no son extrema izquierda en el mundo en el que vivimos, no sé qué sería. Esos adjetivos descalificativos no existen. Y entonces aquí pues, surge la pregunta es, ¿por qué tanto ataque como hacia la derecha? Es que realmente quieren desprestigiar a todos los que están en oposición a dejar que el mundo sea el mundo occidental se conquiste por el Islam, los quiero presentar como si fueran racistas, ¿no? Quiero jalar este término de extrema derecha que hace pensar a la gente en los nazis, ¿no? En esos movimientos fascistas y tratar de ligarlos con ellos, ¿no? Como si su oposición a que, como dices, que haya una invasión de gente que quiere cambiar la cultura, que no está dispuesta a respetar las leyes en Occidente, como si esa oposición, no, pues es que eres un racista, eres xenofóbico y fascista, ¿no? Y en algún momento hablamos de que pues después del Holocausto, el antisemitismo va cambiando de formas, ¿no? Las élites están tratando de vender antisemitismo a la población y a la población no le conviene que la cultura se vuelva más antisemita, como lo hemos explicado muchas veces en este canal. Entonces se los tengo que disfrazar de alguna forma, ¿no? Y se ha disfrazado de muchas formas a lo largo de la historia. De cierta forma había pues, el eugenismo a principios del siglo XX que terminó en el Holocausto, pero ahora pasando después del Holocausto, donde el mundo occidental, después de que salieron a la luz todas las atrocidades, se quedó con un trauma de los riesgos de la extrema derecha, pues ahora como que ese camino no es tan fácil de vender. Y ahora entonces parece que están tratando de vender el camino completamente contrario, ¿no?
es como, es que tenemos que ser súper tolerantes, ¿no? Como llevar esa misma idea, y creo que es lo que nos ha tratado de vender, ¿no? Sobre la Sí. victimidad de los palestinos y de toda esta gente, ¿no? Sí, entonces la manera de resumir lo que estás diciendo es que hoy en día nos están haciendo el mismo daño que nos hicieron con los nazis, pero lo están disfrazando de tolerancia izquierdista. Entonces, por eso inventaron este término de islamofobia, para que entonces tú puedas decir, cualquier persona que se opone al Islam, ese es un islamofóbico, es decir, es un racista, pero oponerse al Islam no es racismo. El Islam es una ideología política disfrazada de religión que busca destruir la democracia, esclavizar a todo mundo, asesinar a cualquier infiel que no se quiera convertir al Islam. Es perfectamente racional oponerse a eso. Es perfectamente racional tener miedo de que el Islam pueda destruir tu sociedad. Pues a eso se dedican los musulmanes. Cuando tú ves el mapa mundial, todas las zonas donde son mayoría los musulmanes están en guerra. Todo el mundo musulmán está en guerra y en Europa están cometiendo atentados terroristas y los cometen también en Estados Unidos, en todas partes. Entonces, tenerle miedo al Islam es perfectamente racional. Entonces, lo que está haciendo el sistema de medios es tratar de intimidarnos para que nos dé miedo expresar nuestra oposición al Islam, para evitar que nos llamen racistas, sabotear la autodefensa de los occidentales, porque los occidentales tienen que defenderse del Islam, es urgente. Esto es, si alguien se para, ¿no? En Europa y dices, no, estoy orgulloso de mi cultura, ¿no? De la herencia cultural y de los valores de mi país, de mi... no, pues es racista, ¿no? No dices, ¿cómo te atreves a decir eso? Eres un xenofóbico, ¿no? Están inventando que si levantas la bandera de tu país, eres un racista. Entonces yo ya no puedo tener una identidad. Sí, esto es lo que están haciendo. Están destruyendo la identidad de los occidentales, porque, ¿sabes qué? Cuando no tienes identidad, no te puedes defender. No tienes un amor o un apego por una tradición, por una forma de vida, por una comunidad. Si no tienes identidad, no tienes nada de eso. Entonces, si destruyen nuestra identidad, no nos vamos a defender. Y esto, de hecho, es el argumento de Moshe Feiglin. Moshe Feiglin es un político israelí muy importante que afirma que todo el problema de Occidente, y en particular de Israel, es un problema de identidad. Que la gente que está trabajando para destruir Occidente, lo que ha venido haciendo el progresismo es destruir la identidad de la gente, porque han convertido la identidad en una cosa trivial, por un lado, ¿no? Nos dicen que puedes tener la identidad que tú quieras, nada más la declaras y ya está, ¿no? Y entonces trivializan la identidad, por un lado, y por otro lado, te dicen que cualquier identidad que sirva para tu propia autodefensa, eso te convierte en racista. Entonces, las únicas identidades que te permiten son las identidades progre, y esas las trivializan al máximo, y lo único que logran con todo esto es producir una terrible confusión, inclusive a veces autoodio. Mucha gente empieza a autoodiarse. Por ejemplo, le han inculcado autoodio a los occidentales, vergüenza de su civilización occidental. A los que tenemos tez blanca nos han querido inculcar vergüenza de ser blancos, como si uno cargara con la culpa de las cosas que hicieron otras personas con tez blanca en siglos anteriores, como si no fuera cierto que la gran mayoría de la gente de tez blanca también fue oprimida por las clases gobernantes. En vez de ser opresores de nadie, ¿no? Cometen todas estas aberraciones que están diseñadas para que no tengamos identidad. Pero ser orgulloso de tu país y tener una identidad bien anclada en términos de tu herencia étnica o religiosa, o sentirte orgulloso de todo lo bueno que hay en Occidente, porque hay muchísimas cosas buenas, y es Occidente, de hecho, el que sentó la pauta de la evolución hacia la democracia, hacia los derechos humanos, hacia la abolición de la esclavitud. En todo eso fue pionero Occidente. Entonces, pues
¿Por qué no sentirnos orgullosos de eso? Eso no te convierte en un etnonacionalista racista. Eso simplemente quiere decir que tienes una identidad occidental fincada en lo que es bueno en Occidente, y eso no tiene nada de malo, al contrario, para defender todo eso, para proteger lo que es bueno en Occidente y heredárselo a la siguiente generación, primero tienes que estar identificado con todo eso, si no, ¿por qué lo vas a defender? Claro, ¿no? Y parece algo hasta como muy básico, ¿no? Es, oye, tengo que saber quién soy y defenderlo. Creo que lo que han hecho especialmente a las generaciones más jóvenes es desde chicos te lo inculcan, ¿no? Y son los conquistadores que todos los problemas son la culpa de ellos, ¿no? Y como esta lógica de opresor y oprimido, y pues no sé, la cultura occidental europea ha sido el opresor a toda la historia, y pues gente de color de diferentes, o toda la gente que es víctima, no, pues esos son los santos, ¿no? Como que se vende todo esto de una forma, y entonces le queda al joven, oye, pues, ¿qué tengo que defender? ¿Qué tengo que valorar? Y por otro lado, se da por hecho todos los grandes logros y los derechos creo que nacemos en un mundo occidental donde obviamente hay corrupción y hay problemas, pero en general se mantiene un estado de derecho decente en muchos lugares, ¿no? Especialmente en Europa, en Estados Unidos. En Latinoamérica, digo, tiene sus temas, pero tenemos muy buenas constituciones, donde y hay cortes civiles, tenemos recursos a los cuales atender, tenemos una lógica sobre los cuales los gobernantes se tienen que atener para servirnos, ¿no? Y a pesar de que hay muchos problemas, es un logro gigante, y si lo comparamos con temas históricos, vivimos en un mundo espectacular. Al final oye, está terrible lo que tenemos y mejor hay que destruirlo todo. Y no nos damos cuenta de la alternativa y de Sí, valorar lo que tenemos y ponerle un nombre. eso sucede porque la gente tiene muy poca educación histórica. Entonces, como saben muy poquita historia, no se dan cuenta lo distinta que es su vida a la de sus antepasados. En el mundo antiguo la gente no tenía ningún derecho, la gente común. Y durante siglos eso mejoró muy despacio. El verdadero cambio radical lo vemos en los últimos 200 años. Ahí es donde vemos una transformación realmente acelerada hacia los derechos humanos, la democracia, la participación, el crecimiento económico. Todo eso sucede en los últimos 200, 300 años. Y cuando uno adquiere algo de perspectiva histórica, uno empieza a apreciar mucho más lo que fue la ilustración y todo lo que nos legó la ilustración europea, las revoluciones y todo ese cambio democrático en Occidente, que bueno, es el Occidente moderno. Uno puede reconocer que ha habido crímenes horribles en el pasado de Occidente, como en el pasado de todas las civilizaciones, pero el Occidente moderno es una cosa buena, que costó mucho trabajo construir. Y entonces realmente debemos sospechar de estas clases gobernantes que durante décadas nos han querido educar a avergonzarnos de Occidente, a pensar que todo lo que hay en Occidente es malo, que solamente las culturas extranjeras son buenas y que tenemos que importar a todo mundo a Occidente y nosotros abandonar nuestra cultura en vez de exigir que la gente que viene a nuestros países valore el lugar al que, pues, ¿por qué vinieron? Vinieron porque aquí estaba mejor, bueno, pues que lo valoren y que asimilen nuestra cultura y nos ayuden a defenderla. Si no, pues no los queremos aquí. Eso no es una posición racista, esa es una posición que dice, nosotros aquí tenemos una cultura y no la queremos perder. No tiene nada que ver con odiar tu color de piel o con odiar tu cultura o odiar tu religión. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver simplemente con que yo tengo una cultura que a mí me gusta y no quiero que se pierda.